Bien, vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? ¿Tienen? Josué, adelante. Gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque un día más nos has permitido venir a honrarte, a aprender más de ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este día, Señor, que sea para nosotros lleno de sabiduría y entendimiento, Señor, para poder ser testimonio ante la sociedad, Señor, y ante los que aún no creen en ti, Señor. Pido, Señor, que ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, dice la introducción, antes de concluir esta senda de crecimiento, porque ya estamos por terminar, hay unos que se quedaron en la orillita, pero bueno, antes de concluir esta senda de crecimiento, porque esta es la antepenúltima lección, o de hecho la penúltima, porque solo vamos a tener una más y luego la evaluación. Es importante que repasemos su propósito y visión, pues aunque concluimos esta formación, aún queda mucho camino por recorrer en nuestro desarrollo espiritual. Sin embargo, cada principio y fundamento enseñado a lo largo de la senda de crecimiento nos ayudará a comprender la voluntad de Dios, asimilando cada nueva enseñanza y así continuar el camino y el crecimiento hasta llegar a la presencia de Cristo, donde seremos completamente semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, como dice 1 Juan 3:2. Por lo tanto, no perdamos de vista el propósito de la Iglesia, el de cada ministerio de la Iglesia y el de la vida cristiana, así como la visión que tenemos acerca de cada uno de ellos. A estas alturas ya debemos tener clara la visión establecida según Efesios 4 del 11 al 16. Vamos todos ahí porque es donde vamos a trabajar ahorita. Efesios 4 del 11 al 16, que seguramente ya se lo saben de memoria porque es la base de la senda de crecimiento y bueno, nunca lo hicimos memorizarlo, entonces a lo mejor de memoria no, pero ya lo entienden. Ok, dice Efesios 4 del 11 al 16. Vamos a empezar con el 11 y vámonos versículo por versículo. Y él dio a algunos en ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, una cosa importante para poder entender un pasaje bíblico, dicen que se den 3 lecturas, una general, te ve a grandes rasgos, después una más específica, viendo algunas características, y finalmente ya viene una lectura detallada. Ahorita vamos directo a la lectura detallada y lo hacemos yendo versículo por versículo, porque cuando uno lee de golpe rápido no ve los detalles. Bueno, el asunto es que Cristo otorgó dones especiales. Estamos tomando también el sentido del versículo 7, cuando dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a cada uno la gracia que Dios nos dio es la medida de don que Dios nos dio. Hay dones más comprometidos, hay dones más sencillos. En algún modo nos está mostrando eso, porque no todos van a salir hacia otros países a levantar una iglesia en medio de la nada, o no todos van a ir a evangelizar ahí en medio de un vía crucis, o hay cosas que haremos de una manera sencilla. Eso no significa que sean menores, pero en la medida del don de Cristo que concede a cada uno. Bueno, entonces cuando llega el versículo 11 está hablando de Cristo, de esos dones que Él dio. Algunos a estos que se acaban de mencionar los llaman dones. En la teología sistemática se les llama funciones. Cristo otorgó dones especiales a algunas personas para cumplir una función muy específica en la iglesia. Entre estos dones encontramos el de pastor y maestro. Vamos al final les voy a decir por qué no nos enfocamos en el pastor y maestro. Ok, el de pastor y maestro. Hay una cosa interesante, una lectura sencilla, directa, incluso en el griego, porque me puse a leerla en el griego. Nos hace ver
que son 4 los que hay aquí, 4 funciones, no 5. Algunos le llaman los 5 ministerios. Lo curioso es que el siguiente versículo habla de los ministerios de la iglesia. Pero en realidad tenemos, si ustedes se fijan, de acuerdo a la forma en que está escrito, veámoslo aquí en español, dice él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No hay el hecho de que maestros al final, pues ya con una coma diacrítica lo estoy poniendo como a otros, cuando no ha habido esa uniformidad en lo anterior, ¿sí o no? Porque si menciona en los 3 segundos, porque en apóstoles, y luego los siguientes 3 son a otros, obviamente el quinto va unido al cuarto, ¿verdad? Pastores y maestros. Porque hay otra cosa, no se puede ser pastor si no se sabe enseñar, y eso ha sido lamentable, porque sí existen pastores que no saben enseñar. Alguien hace poco me decía, lo mío no es enseñar la Biblia, lo mío es visitar las personas. Eso es bueno, pero no es suficiente. Bueno, pastores, pastor y maestro. La función de estos, ahora vamos al versículo 12, alguien que lea el 12. Estamos en Efesios 4. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Ok, a fin de capacitar. La función de estos, conforme al versículo 12, es capacitar, o pueden poner perfeccionar a los santos. El término, que de hecho vamos a verlo en un momento más, significa hacer apto, ¿ok? Entonces puede ser capacitar o perfeccionar. La función de estos, conforme al versículo 12, es perfeccionar o capacitar a los santos. Estamos entendiendo el sentido de existir de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los santos? Porque uno dice, bueno, pues que venga San Juan, San Pedro, San Nicolás, pero hay una cosa, me llamó la atención, porque incluso en las mismas Biblias ponen el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Mateo, pero no le ponen la primera carta del apóstol San Pablo a San Tito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón unos son santos y por qué otros no son santos? Bueno, porque tenemos una idea errónea muchas veces de lo que es un santo. Si ustedes les dicen, en su iglesia creen en los santos, ¿qué les dicen ustedes? Sí. ¿Sí? Ya las quiero ver bien valientes, porque tienen que explicar, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Los creyentes. Ok, entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo lo redactaríamos? ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han creído en Cristo. Ok, pueden ponerlo así: los creyentes en Cristo, los que conforman la iglesia, que han creído en Cristo, como ustedes consideren. Esos son los santos. Capacitar a los santos. Ok, se les llama santos a los que Dios ha llamado y apartado del mundo. Ese es el término de la palabra santo. Dios los ha llamado y apartado del mundo para ser transformados a la imagen de Cristo. Son santos por estar apartados del mundo para Dios, y son santos por haber sido llamados a vivir en santidad. Alguien que lea Efesios 5, 25 al 27, Silvia, y alguien que lea Primera de Pedro 1, 14 al 16. Ok, Isabel. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ok, Cristo santifica la iglesia. Es una parte muy importante. Es Cristo quien santifica su iglesia. Y para presentársela a sí misma como una iglesia santa y sin mancha. Ok, 1 Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir,
porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ok, entonces, nosotros por haber sido llamados a vivir en santidad porque hemos sido apartados del mundo para Dios. Por eso habla de perfeccionar o capacitar a los santos. Pase, hermana, acá y agarre su hoja. O le ponemos su mesa acá solita. Sí. No, déjase acá. Mire, si quiere ahí al lado del... Sí, Castro. Sí. Bueno, el propósito de esta perfección es que los santos hagan ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? O de capacitar a los santos, ¿para qué dice el versículo 12? Para la obra de... Ok, entonces vamos a ponerle el propósito de esta perfección es que los santos realicen la obra del ministerio. Realicen la obra del ministerio. Realicen la obra del ministerio. Ahora, siguiendo, y ahorita lo vamos a explicar, el propósito de la obra del ministerio es... Edificación del cuerpo de Cristo. Exacto, edificar el cuerpo de Cristo. Adelante, adelante, hermana. Edificar el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. La verdad es que es algo muy sencillo en la forma en que lo plantea. Así es como la iglesia debe ser edificada. Los creyentes, formados por la labor de los pastores y maestros, desarrollan ministerios que edifican el cuerpo de Cristo. Esto habla de la importancia de nuestra formación, de la comunión unos con otros y del deseo de servir de cada creyente. Es decir, no está difícil, lo que nos está dando es la estructura de funcionamiento de la iglesia. Cada cristiano en la iglesia debe ser perfeccionado para que desarrolle la obra del ministerio. El trabajo del pastor, ¿cuál es? Perfeccionar o capacitar a los creyentes. Es decir, si lo vemos así está muy sencillo, ¿sí o no? Pero la verdad es que la iglesia hoy en día está cumpliendo más funciones festivas y de celebración que de formación. Entonces, por eso nosotros debemos tener claro esto. Cada uno debe desarrollar un ministerio que edifique el cuerpo de Cristo. Bueno, pero no termina ahí. El asunto dice, recordemos que el término que se traduce como ministerio, y uno es que es un ministerio. No, pues yo cumplo mi ministerio y vamos a ministrar. El asunto es que la palabra a veces suena como que muy rimbombante, así como en los gobiernos, ¿cómo se llaman? Parlamentarios, es decir, donde hay reyes, pues tienen los ministros, el ministro de Economía, el primer ministro. Pero ¿qué significa la palabra ministro? La palabra ministerio, y donde viene la palabra ministro, en griego es, ¿cuál sería? Diaconía. Diaconía, que también se traduce como servicio, del cual proviene la palabra diácono, que puede ser traducido como servidor. No es que se oye más padre diácono, ¿no? ¿Cómo quieren que les llamemos? ¿Servidores o diáconos? Diáconos. Siervo Siervo inútil. Ese quítale lo de siervo. Pero bueno, el diácono se oye como una función más definida y por eso no se ha traducido completamente en la Biblia. El de anciano sí, aunque a veces se puede llamar presbítero, porque proviene del griego presbútero, y están presbúteros y diáconos que pueden ser ancianos y servidores, pero usamos anciano y diácono. Ok. Entonces, de la cual proviene la palabra diácono, que puede ser traducido como servidor. Entonces significa que la obra de ministerio, y de hecho la Nueva Versión Internacional lo traduce, a fin de, para la obra de servicio. Tener un ministerio, ¿qué es? Un servicio. Ser un ministro, ¿qué es? Servidor.
Por eso a los diáconos se les llama diáconos, porque para diferenciar su forma de servicio de la de un ministro. Entonces el ministro debe ser un servidor, el siervo debe ser un servidor, no es un título honorífico, sino un título de función, que finalmente lo podría llevar al punto de estar por debajo de los demás. Ok, como ser el mayor, debe ser el servidor de los demás. Sígame, siervo inútil, dijo Roberto. Bueno, la edificación del cuerpo de Cristo tiene como propósito que, ok, ya estamos en el versículo 13, vamos a ver quién nos lee el versículo 13. Estamos en Efesios 4, ahora vamos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces la edificación del cuerpo de Cristo tiene como propósito que todos. La cuestión es que esta no es saber yo dónde crezco y mejoro y no, porque yo no puedo crecer si no ayudo a crecer a otros, si no están creciendo conmigo, entonces tampoco yo estoy creciendo. Había un hermano chaparrito que dice, no, yo me cambié de iglesia porque el pastor me dijo, ven con nosotros, aquí vas a crecer. Lo tomaba de broma, ¿no? Pero el asunto es que todos tenemos que crecer, porque mi crecimiento personal involucra el crecimiento de los demás. Ya no puedo crecer yo solo hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. ¿Eso qué significa? Que creamos lo mismo, a la unidad de la fe. Y a otro tipo de unidad. Yo introduje aquí el término unidad porque debemos comprender, nos está hablando de dos tipos de unidad, a la unidad de la fe y a la unidad del pleno. La palabra pleno la agrega aquí la nueva Biblia de las Américas para señalar precisamente que está hablando de un conocimiento completo. La unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Todos juntos debemos creer, todos juntos debemos conocer, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Lo cual nos lleva a la condición de un hombre maduro. Recuerden, ya en algunos pasajes como Efesios 2, por ahí el 14 o 15, dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo y de los dos hizo un nuevo hombre. Entonces nos lleva a la condición de un hombre maduro o varón perfecto, como lo pone la Reina Valera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una forma de expresar lo que ya también sabemos de memoria en Romanos 8:29. ¿Quién lo lee o lo recita de memoria? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen dichos. A ver, Romanos 8:29. Alguien que lo lea. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, entonces, esto significa ser hechos conforme a la ¿qué? Imagen de su Hijo, que es Jesucristo. Adelante, hermano, siéntese. Aquí acompáñanos. A la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito. El primogénito. Y aquí viene una palabra clave: entre muchos amigos, ¿no, verdad? Hermanos. Pero nos gusta mucho el sentido de amigo de Jesús, pero no siempre. O es muy raro que tomemos el sentido de hermanos de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es como concluimos que el propósito de cada ministerio es que en unión con los demás, ya no de forma individual, en unión con los demás ministerios, edifique a la iglesia para que todos lleguemos a creer lo mismo y
conocer lo mismo acerca de Jesús y así lleguemos a ser su imagen. Pásale también porque sentimos feo que acá, mira, hay lugar. Ahí déjalo, ahí está bien para no te castigar. Junto a tu gemelo, ahí puedes sentarte. Ok, entonces vemos cómo es el cuadro. Yo tengo un ministerio, otro hermano tiene otro ministerio, otro más tiene otro ministerio. Todos esos ministerios tienen una misma finalidad: edificar el cuerpo de Cristo. La labor de cada uno puede ser pequeña, pero miren, cada célula es muy pequeña, pero la unión de todas esas células crea un órgano, y la unión de varios órganos crea un sistema dentro del cuerpo, y todos los sistemas unidos forman el cuerpo. Entonces, la unión de cada miembro es la que produce el crecimiento. Y tal vez uno diga: yo no llevo toda la carga de la iglesia, tengo mi labor muy definida y la llevo a cabo. Y eso es lo que vemos que ocurre en la iglesia. La labor de cada uno de los miembros es la que edifica el cuerpo de Cristo y nos lleva. ¿Y cuál es la edificación? Que lleguemos a creer lo mismo y que lleguemos a conocer lo mismo de Jesús, para que así seamos su imagen. Qué interesante que el crecimiento cristiano ya no se puede dar de manera individual, se tiene que dar de manera conjunta, porque aunque yo puedo crecer y madurar si los demás no quieren, pero puedo avanzar, mi madurez debe llevarme a que los demás crezcan. Es un aspecto de caminar juntos como cuerpo de Cristo. Ahora, si los demás no están creciendo, yo también en algún momento me detengo, porque ellos deben proveer algo que yo no estoy recibiendo, y esa es parte también de esta situación conjunta. Es como cuando el estómago ya no funciona bien, pues todo el cuerpo lo resiente, ¿verdad? Un órgano deja de funcionar y el cuerpo lo resiente. Porque además, yo por lo que a lo largo de estos años yo he visto que es una de las señas, digamos, de las marcas de la salvación, el hecho de que cuando estás en un lugar en el que tú no creces, tienes la necesidad de buscar, y es la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Es decir, ¿qué más hay? Porque es parte de, digamos, el cristiano debe crecer. Tiene esa necesidad porque en verdad ha creído, ¿verdad? Nacido de nuevo. Entonces, no podemos vivir con anemia espiritual, es que todos debemos de estar desarrollando un ministerio. Ahora, entonces, dice, ahora bien, cuando el versículo 12 menciona la palabra perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos, o capacitar, porque acá dice capacitar, ¿verdad? En la Nueva Biblia de las Américas. Voy corrigiendo aquí el material. Esta es catartizo, la palabra griega catartizo, la cual también, si ustedes tienen Biblia en griego, luego lo pueden checar, es usada en Hebreos 13:21. Miren, bueno, les diría que alguien que me lo lea, pero bueno, sí vamos a leerlo porque aquí lo tengo transcrito, pero vamos a ver qué dice Hebreos 13:21, los versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Que lo tenga y guste leer. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, el punto que nos llama la atención, cuando dice el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Ok, no perdamos de vista, el que es el Dios de paz, los que haga aptos. Esa es la palabra catartizo también. Los perfeccione, los capacite, los haga aptos. La palabra catartizo es hacer ideal para algo. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos o capacitar a los santos, es hacerlos adecuados para que desarrollen un ministerio. Ese es el sentido de perfeccionar. Tenemos la idea de que algo perfecto es algo que no tiene errores. Bueno, una computadora puede funcionar de manera perfecta, pero si quieres clavar un clavo en la pared y agarrar la computadora para darle, pues no va a funcionar para eso, ¿verdad? Bueno, el asunto es que algo perfecto es algo que funciona de manera ideal
para su función propia. Entonces, ¿tenemos errores? Sí. Pero si desarrollamos nuestro ministerio, entonces somos perfeccionados si lo hacemos correctamente. ¿Sí me explico? Ahora, el asunto es que la perfección es todo un proceso. El hacernos aptos es todo un proceso. Ok, dice, los haga aptos en toda obra buena. En la Reina Valera dice buena obra, como gusten ponerle. Los haga aptos en toda obra buena para hacer, ¿qué cosa? Para hacer su voluntad. Si lo igualamos con Efesios 4:12, la voluntad obrando Él en nosotros. Ok, esa parte. Si lo unimos a Hebreos 4:12, la voluntad de Dios es que desarrollemos un ministerio. Aquí dice lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto significa que nuestra perfección, llevada a cabo por los pastores y maestros, también es la obra de Dios para hacernos aptos para cumplir su voluntad, la cual entendemos que es edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a estos dos pasajes, es edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, esto ha sido una cuestión, en algún momento lo he mencionado, pero lo menciono aquí porque creo que es adecuado. Si ustedes le preguntan a un cristiano promedio, a un pastor promedio, ¿cuál es la función más importante de la iglesia? ¿Qué les va a decir? ¿Cuál se ha promocionado como la función más importante de la iglesia? Evangelizar, ganar almas para Cristo. Porque tristemente la iglesia ha languidecido, ha quedado con esta carencia de formación, porque el enfoque ha sido hacia la gente de afuera y no nos damos cuenta que cuando no nutrimos a la iglesia, nuestro mensaje hacia la gente de afuera también es débil. ¿Cuál es nuestro testimonio como iglesia? Si como iglesia no estamos siendo edificados, formados, fortalecidos, ¿qué le ofrecemos a la gente? Por eso, ¿qué ofrecen las iglesias hoy en día a las personas? Milagros. Entretenimiento, milagros, consejerías, todo eso. Pero no le pueden ofrecer más porque la iglesia está raquítica espiritualmente. Esa es la verdad, hay mucha inmadurez en la iglesia. Entonces a la iglesia se le ofrecen cosas que no llevan a la vida eterna. Y ese es nuestro mensaje. Por eso la gente dice, pues la iglesia es otra más entre todas las demás que ya hay. Porque no estamos en verdad llevando a la gente a los pies de Cristo, a entender lo que es el reino de Cristo, el reino de Dios, porque la iglesia no está siendo edificada. Pero la labor más importante de la iglesia es su edificación. Y sin embargo eso se ha menospreciado diciendo la iglesia encerrada en sus cuatro paredes. Entonces, pues gracias a Dios aquí tenemos más, ¿no? Para que no nos digan, pero el punto es que la iglesia en realidad en esas cuatro paredes debería de edificarse, porque eso le va a hacer ser testimonio hacia la gente de afuera. Y por lo tanto el evangelismo es más una consecuencia de la edificación de la iglesia que el propósito final de ella. El propósito, de acuerdo aquí, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Cristo, a la unidad de la fe, y a la unidad del conocimiento de Cristo. Ese es el propósito de Dios, edificar a la iglesia. Entonces, esto significa que nuestra perfección llevada a cabo por los pastores y maestros también es la obra de Dios. Ese es un punto importante. La obra de Dios para hacernos aptos para cumplir su voluntad, la cual entendemos que es edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Ahora, si esta es la voluntad de Dios, vamos a ver qué nos dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. Ok, ese es interesante porque si vemos que la voluntad de Dios es que edifiquemos a la iglesia, edificar a la iglesia es la obra que revela que tenemos entrada ¿a dónde? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos.
Ahora, ¿es importante el llevar personas a los pies de Cristo? Sí, porque la iglesia está conformada por ello y desde ahí empieza la edificación. Pero no podemos perder de vista o hacer eso mayor que lo demás. Debe haber un equilibrio en ambos. Las dos, hemos dicho, las dos partes de la iglesia son llevar gente a los pies de Cristo y edificar a los que están en la iglesia. Por eso en el propósito de la iglesia hablamos de alcanzar y edificar o transformar a las personas a la imagen, con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Transformar, que suena más adecuado, con el Evangelio de Cristo. Eso es de lo que estamos hablando. Ok, entonces vamos ahora al versículo 14. Estamos en Efesios 4, volvemos ahí. Ahora al versículo 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina. Ok, es interesante. No, perdón, sí, termina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del terror. Ok, es que estaba recordando, sobre todo ahora que vino el 30 de abril, pues uno recuerda pasajes como si no nos volvemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Aquí nos dice que ya no seremos niños. Obviamente hay que entender la distinción entre ambos. Una es que el niño aprende a ser dependiente, no tiene esa ambición de ser autosuficiente, sino que entiende su dependencia, mientras que aquí el asunto es ser inmaduros. Ok, esta edificación nos llevará a ya no ser, aquí sacamos un cacho, pero es que ayer fui con unos hermanos a un parque y ya no completé, no, sí estaba la revisión porque tenía gran parte del material. Esta edificación nos llevará a ya no ser niños, es decir, que nos llevará a la madurez como cristianos. Ok, pues los niños son, como dice el pasaje, sacudidos por las olas, espiritualmente hablando. Digo, porque si hablamos literalmente una persona, todos los que van al mar los sacuden las olas igual, ¿verdad? Obviamente estamos hablando en el sentido espiritual. Son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Viento de doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Ahora me enseñaron esto y ya cambié, después me enseñan otra cosa y ya cambié, y entonces voy siendo movido. Ahora ya soy literal. Ahora ya, o también los que ya de pronto ya decían shalom, shalom, ¿no? Todo el asunto es que hay gente que así es impresionada y llevada primero a una forma, después a otra y luego a otra. Se requiere madurez. Ok, esto de las olas y de todo viento de doctrina se debe a la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del Error. no, ¿cuál Error. Está hablando de los hombres. Del error. Pues es que el diablo se viste. Ok. Vamos a terminar con segunda. Bueno, no, yo creo que voy a terminar este cachito y dejamos el final para la próxima semana. Ok. Las artimañas engañosas del error. ¿Qué le hace? Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, llegando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ok, lo que Pedro dice, el cristiano maduro no es cándido, creyendo que todo predicador es bueno y tiene buenas intenciones, sino que sabe que en la iglesia hay falsos maestros, dice Pedro. En el pueblo hubo falsos profetas, en la iglesia habrá falsos maestros que introducen, aquí ya no metí tanto la palabra encubiertamente, pero no olvidemos, lo hacen de manera velada,
pero la verdad es que ahora hasta descarada en ocasiones. Introducen herejías. Una herejía es una enseñanza falsa, herejías destructoras. Los lleva incluso, dice que incluso negarán al Señor que los compró, es decir, a Cristo. Están en la iglesia, pero ya ni en Cristo creen. Ya creen en sí mismos, ya creen la verdad es que poco a poco vamos. Miren, esto, ¿cómo entró la ideología de género? Entró desde los 60, 70 en las películas y en las series de televisión. Poquito a poco, un poquito, cada vez más fuerte, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y de pronto ya hablando abiertamente. Bueno, de esa forma van entrando herejías. Muchas cosas que hoy en día se ven como normales en la iglesia, en los 80s uno decía, espérame, ¿cómo que fulano es apóstol? Está loco. Y poquito a poquito eso se fue metiendo, se escribieron libros, se escribieron canciones, aunque no sobre apóstoles, pero de ideologías, y poco a poco se fue tomando y se fue viendo como normal, después se fue viendo como deseable, y entonces se van metiendo las herejías destructoras. Entonces la tendencia que tenemos es que al rato la iglesia ni siquiera va a creer en Cristo. Esa es la tendencia en la que va todo. Ya en la conferencia hablaremos un poco sobre eso. Pero entonces, esto ha estado pasando porque pasó en la Edad Media. ¿Qué tipo de cristianismo tenía la gente? Los curas conocían a Aristóteles, a Platón y a Sócrates, pero no conocían la palabra de Dios. Entonces, esto es una de las cosas que ahora también está empezando. Por eso decimos que vamos hacia una nueva edad oscurantista. Bueno, dice, así que lejos de caer en el engaño de los falsos maestros, bueno, ahora ya estamos en el versículo 15. ¿Alguien que lea Efesios 4:15? Más bien, al hablar de la verdad, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ok, entonces, lejos de caer en el engaño de los falsos maestros, más bien creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces no vamos a ser engañados, sino que más bien vamos a crecer en todos los aspectos en Cristo. Por eso la unidad de la fe, la unidad del conocimiento de Cristo. Pero por eso hay quienes hoy se oponen al estudio de la Biblia. No, ¿para qué tanta Biblia? Mucho versículo. Ya vamos a pensar de cosas más reales. Entonces ya es algo que se habla en cierto modo ya abiertamente en algunos círculos llamados cristianos o evangélicos. Porque la letra mata. Exacto, pero aunque ya no tanto dicen eso, sino es el hecho de que ahora la gente está buscando algo más real, ya no que le llenen la cabeza de versículos bíblicos, sino algo más real de acuerdo a su necesidad. Eso es lo que ahorita está, al rato hasta la Biblia va a estar prohibida en las iglesias. Bueno, dice, y esto ocurrirá al hablar la verdad en amor. Al hablar la verdad en amor. Pues el cuerpo de Cristo, que este es el versículo 16, vamos a terminar con el 16. ¿Alguien que lo lea? De que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, entonces vamos a irlo poniendo en estas palabras, porque el cuerpo de Cristo, al estar bien ajustado y unido, aquí nos pone algunas palabras la Nueva Biblia de las Américas, por la cohesión, se refiere a la unidad, pero como ya hablo de unido, que las coyunturas proveen, ahí donde se une un hueso con otro hueso, al funcionamiento ya nos está dando el cuadro como más comparado con el cuerpo, cómo funcionan los diferentes ministerios, conforme al funcionamiento adecuado de cada
miembro, o sea, cada ministerio en la iglesia produce ¿qué? El crecimiento. Produce el crecimiento del cuerpo. Esa es la cuestión. Produce el crecimiento de su cuerpo, para su propia edificación en Amor. Y luego vamos a hablar de la palabra amor. Así de sencillo es el desarrollo de la iglesia, algo que cada uno a lo largo de esta senda de crecimiento debe haber comprendido ya. ¿Cómo se edifica la iglesia? Con la función de cada uno de los miembros del cuerpo. O en otras palabras, con el ministerio de cada uno de los que conforman la iglesia. Ok, si hay dudas las comentamos la próxima lección. Vamos a orar para terminar e iniciar el culto. Padre, gracias por tu amor y cuidado, en tus manos estamos. Te pedimos que tú nos sigas guiando, nos des sabiduría para que cada una de las cosas que hacemos como iglesia en verdad nos vaya edificando, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que ejecutan un ministerio hasta ahora aquí dentro de la iglesia. Sabemos, Padre, que esto nos ha ayudado a avanzar, a crecer, y tenemos nosotros que tener cada día más claro esto, Padre, a fin de que el ministerio y la obra de cada uno permita todavía, Señor, aún mucho más el crecimiento en amor de esta iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.